Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Daniel hace oración desde la situación histórica que está viviendo su país, que sufre el exilio. Como todo orante, se puso delante de Dios con el rostro descubierto. Por eso, reconoce una y otra vez que el pueblo ha pecado. Ese pecado consiste en no escuchar a Dios que habla por medio de los profetas, porque es la actitud para obedecerle y ser fieles. Daniel reza en nombre de quienes escucharon a sí mismos, pero desean cambiar. Con estos pensamientos empezamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso. A tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este 1 de marzo. Rezamos por nuestra nación, rezamos por todos los actuales héroes también de nuestra nación. Cada uno de nosotros tiene que ser un héroe para el Paraguay, y más que nunca hoy necesitamos para salir de otro estilo de muerte que estamos produciendo a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestra nación. Así, si alguien en aquel tiempo dijo, muero por mi patria o muero con mi patria, entonces también nosotros hoy, queridos hermanos, tenemos que tener ese patriotismo, pero ese patriotismo que nos hace entender que toda nuestra vida tiene que estar dedicada a nuestra comunidad. Y esto va muy en concomitancia, ¿verdad?, con el Evangelio, con la palabra de Dios, con la Biblia. Porque toda la Biblia, ustedes saben, que está sintetizada hacia la comunidad. Entonces necesitamos una nación saneada. Vamos a pedir esa gracia hoy, en este día tan especial en que recordamos a nuestra patria. Hagamos honor verdaderamente a esto que han dado la vida por nosotros, que quisieron entregar su vida con mucha valentía y con mucho heroísmo. Tal vez nosotros necesitamos hoy más heroísmo, más patriotismo, para que saquemos adelante nuestra nación tan rica verdaderamente. Primero, en el sentido humano, los valores, el paraguayo. Es tan rica la personalidad, ¿verdad?, de la cultura nuestra. Pero tenemos que darle el valor suficiente. Que esta Eucaristía la ofrezcamos por nuestra nación, por cada uno de nosotros. Y al iniciar nuestra misa vamos a pedirle perdón al Señor por las veces que no supimos entonces utilizar estos dones y estas grandes riquezas que Él nos ha dejado. Ten piedad, Señor, ten piedad.
soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu palabra, para que esta Cuaresma nos sea provechosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Ah, Señor, Dios el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos. No hemos escuchado a tus servidores los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. A ti, Señor, la justicia, a nosotros, en cambio, la vergüenza reflejada en el rostro, como les sucede en este día a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde tú los expulsaste a causa de la infidelidad que cometieron contra ti. A nosotros, Señor, la vergüenza reflejada en el rostro y también a nuestros reyes, a nuestros jefes y a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. A ti, Señor, al Señor nuestro Dios, la misericordia y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios para seguir sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus servidores, los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No nos trates según nuestros pecados, Señor. No nos trates según nuestros pecados, Señor. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Llegue hasta tu presencia el lamento de los cautivos. Preserva con tu brazo poderoso a los que están condenados a muerte. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Y nosotros, que somos tu pueblo y las ovejas de tu rebaño, te daremos gracias para siempre y cantaremos tus alabanzas por todas las generaciones. No nos trates
según nuestros pecados, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En esos días dijo Jesús: sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos caminando en este tiempo de Cuaresma, la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro. Estamos ya en esta tercera semana y el Señor cada vez aprieta un poquitito más con nosotros el torniquete, ciertamente. Estamos en este capítulo que en San Lucas también le podemos llamar así las bienaventuranzas, es decir, son las propuestas que el Señor nos está dando. La cristianos allá. Pende gustaba. Da pende gustaino, bueno, pebe y cuamandica tumo y jalabe peyushendía lleva como cristianos. Y entonces esto es importante que tengamos en consideración, ¿verdad? Lo que San Lucas nos está queriendo transmitir y lo que San Lucas nos está queriendo decir, queridos hermanos. En primer lugar, nos llama a la compasión. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. Pero se dan cuenta entonces que lo que habíamos reflexionado también y que habíamos visto dentro de la teología de San Mateo es tan interesante porque aquí nos está exigiendo y nos está llamando a la vida auténtica mucho más exigente. San Mateo decía luego al iniciar en el capítulo 4, ¿verdad? Versículo 20 en adelante, ¿verdad? Decía, ustedes, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos y escribas, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Si la justicia de ustedes no es mayor. Nosotros ya hemos hablado tantas veces, no solamente aquí en nuestras homilías, sino que también hemos hablado en los cursos bíblicos que ofrece siempre Ñande Yarañé, que al mismo tiempo les invito a que ustedes puedan seguirlo, o por la televisión, o por las redes, o donde sea, PGK, Apeyujutacatuete, que es tan importante que conozcamos profundamente, como dicen los protestantes, de acuerdo a lo que me inspira la palabra de Dios, que esto, que aquello, de acuerdo como si fuese que cada uno dice lo que quiere el Evangelio. El Evangelio no, uno no es que dice lo que quiere. Por eso que después ellos ahí se acomodan todo, ¿verdad? Sí, todo vale. Y una novela brasilera dice, tudo vale, tudo. No, aquí no todo vale. Aquí te dice bien, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los fariseos y los escribas, entonces ustedes no van a entrar en el reino de los cielos y es decir, no son cristianos. Estamos diciendo verdaderamente o estamos viviendo herejías nosotros muchas veces, así de sencillo. Hoy en día no queremos nomás más decir nosotros esas palabritas, ¿verdad? O sea, nosotros no queremos más pronunciar esas palabras porque suenan muy fuertes, ¿verdad? Sos un hereje. Estamos en la herejía, estamos fuera verdaderamente de lo que nos dice la enseñanza del Evangelio, ¿verdad? Lo que Jesús nos está proponiendo. Entonces es mucho más fácil acomodar y decir, todo vale. Todo vale, todo aquí es alabanza, gloria a Dios, guau. Eso es querer aquietar la conciencia simplemente. Pero la conciencia no se aquieta ni con eso, queridos hermanos. Jamás. Porque la conciencia es el elemento y el instrumento más hermoso que Dios nos ha regalado y eso es lo que te hace entender quién sos vos y cómo estás, ¿verdad? ¿Dónde estás parado?
Y esto nos invita por eso, a través de la reflexión, a través de la palabra de Dios, a reflexionar sobre nosotros. Pero entonces, ¿de dónde va a venir esta compasión? Compasión, padecer con esa persona, pero que se da cuenta que está enferma. Vaya, amigo, se añe compadeceta de una persona que se considera que todo va bien y que de cualquier manera viva la pepa y nosotros podemos seguir iguales, ¿verdad? Porque entonces inventamos la religión de acuerdo a nuestras necesidades. Inventamos la religión de acuerdo a lo que yo estoy queriendo y no lo que Dios me está proponiendo, ¿verdad? Entonces también hemos definido en los cursos, ¿verdad?, que ya hemos hecho. Aquí no quiero hacer ningún curso bíblico, pero recuerden que Dios, por antonomasia, por definición, haeningo justicia, es la justicia. Dios es justo. Esa es la definición máxima y mayor que la Biblia hace de Dios. Y entonces uno me puede preguntar, ¿y la justicia, Padre? ¿Y qué es la justicia? Y la justicia es justamente la que está encima, la misericordia, perdón, es la que está por encima de nuevo de la justicia. ¿Por qué? Porque te pasa la mano para que vos vuelvas a la justicia. Pero la misericordia, entonces, es más fuerte en el sentido que es un tractor que te saca de la situación del pecado, pero te devuelve al camino de la justicia. Y entonces yo me puedo padecer con alguien. Pero ¿qué quiere decir que yo padezco con alguien? Quiere decir que el otro está padeciendo, está sintiendo. Hoy cuágina la jecové no me pone hija. Ayer, hoy cuágina. Y por eso yo me compadezco, padezco con esa persona que reconoce y que sabe que está en un mal camino, que se equivocó. Y entonces dice, Señor, ayúdame porque quiero salir de este barro, quiero salir de este lugar, entonces vos padeces esa situación, padeces ese embarramiento en donde te metiste, ¿verdad? Dentro del barro. Pero la misericordia de Dios, ahora yo me padezco contigo y entonces te puedo ayudar. Por eso dice, sean compasivos. O sea, pónganse al nivel del otro. Esto es un llamado, yo entiendo que es un llamado y una generosidad de querer ayudar, pero tenés que saber también cómo le vas a ayudar a esa otra persona, ¿verdad? Porque yo puedo decir, sí, yo te voy a ayudar, le decimos, te voy a estirar y te voy a sacar. Tu camión te voy a sacar ahí de donde vos estás empantanado. Pero yo no tengo una cadena, yo tengo un hilo para coser, no sé, para coser pelota o para coser la ropa, un hilito. Y yo entonces ato ese hilito de ese camión. Y aquí tengo un carumbe y con ese carumbe y con ese hilito le voy a estirar para sacarle a aquel camión que está empantanado. ¿Entendiste? No, ¿sabes qué? Eso es un chiste, eso es un chiste. O sea, no vamos a poder salir nunca, ¿verdad? O sea, vamos a quedarnos siempre empantanados en esa situación. Por eso, el compadecerse significa el reconocer, el darse cuenta, y desde ahí entonces vamos a buscar todos los medios, esa fuerza de Dios y esa gracia de Dios para poder salir. Y después desde ahí entonces nos hace reflexionar de nuevo y nos dice, no juzguen y no serán juzgados. No juzguen, por favor. Entonces, porque el juicio solamente está en manos de Dios. Recuerden, hasta incluso cuando nosotros hacemos la señal de la cruz es muy interesante, porque la señal de la cruz dice, Dios Padre, ¿verdad? Padre, que ilumina mi mente, me ilumina la cabecita. Por eso hacemos el signo aquí, comienza, en el nombre del Padre. Quiere decir, ilumíname la mente, el corazón, aquí lo más profundo, que yo pueda entender mi razón. Después, del Hijo, aquí también cuando hacemos la señal de la cruz, en la boca, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Entonces, el enemigo, ¿cuál es el enemigo mayor que tenemos? Y la lengua, ese es nuestro mayor enemigo. Líbranos, Señor Dios nuestro. Y entonces, es el Padre que ilumina, es el Padre entonces que nos da la capacidad para pensar, darnos cuenta y luego cierra nuestra boquita. Anila ya entre las cosas. Y esto sí que es importante, queridos hermanos.
Apeñande, en primer lugar, ya está ona, ya cua ponana peñande, ya y ponande indicatuindere muy en mi lugar. Vos te estás poniendo en mi lugar, mi hijo. Vos estás queriendo asumir lo que soy yo, te está diciendo Dios. Porque vos estás queriendo juzgar a tu hermano. No juzguen. Y entonces también ustedes serán utilizados con la misma medida, dirá al final. Y ustedes también no serán juzgados. No condenen, por favor, y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Ya hemos reflexionado en otra oportunidad cuando decíamos justamente, recuerdo muy bien, en un jueves de la primera semana, ¿verdad?, del tiempo, justamente de Cuaresma, ahora ya estamos en la tercera semana. Nosotros decíamos, queridos hermanos, ¿saben qué cosa? Decíamos que tenemos que cuidarnos, tenemos que mirar, tenemos que ver, tenemos que entender lo que Dios nos quiere decir, cómo Dios nos quiere ayudar. Estamos haciendo este camino, ¿verdad?, ahora, y tenemos que darnos cuenta. Ya, entonces, esta segunda semana nos tiene que ayudar a mirar en lo más profundo del corazón. Entonces, por lo tanto, no vamos a estar juzgando, no vamos a estar condenando y tampoco vamos a hacer cosas que no nos corresponden a nosotros. El juzgar, el condenar, en todo caso, bueno, dejemos a Dios. Pero después también imagínense que hasta el Señor nos dice, no soy yo el que los condeno, sino que el que hace una elección en su vida, él mismo ya se está condenando. O sea, para decirte también que no es un Dios que se pone ahí a mirarte y a decirte, aquella voy, policía y ya. No, de con la de policía, me pega con la ñaña mongueta y na curija ya pona. Tu conciencia es tu policía. Vos ahí ya te das cuenta, si vos robaste, vos ya te diste cuenta que robaste. Y no vengas para querer engañar o para querer salir adelante, ¿verdad? O cualquier otra cosita, o sea, vos ya te das cuenta, vos ya sabés en la situación en que te encontrás. Y por lo tanto, entonces, ustedes no sean los que juzguen, los que condenen. Y perdonen, dice, para que ustedes sean perdonados también. Y den y se les dará, se les echará en su delantal una medida colmada. Y esta es la gracia, ¿verdad? No es que somos nosotros interesados y por eso entonces hacemos esto para que el otro haga también con nosotros lo que queremos simplemente en un sentido egoísta. No. La opea y las ellas de Yara, sino que nos está diciendo aquí que la medida que ustedes usen, la medida con que ustedes estén midiendo a las personas, también será esa medida con que ustedes serán medidos. Es decir, me reconozco en ti, viene esa frase simplemente cuando nosotros también somos verdaderamente compasivos, somos personas, oye, aves abishandi, hoy cuaponá, pe apisha, hoy coteneja ese, entonces vos sos generoso y abierto. Esa misma medida, oye, cuabotan de manabe. Pidamos esta gracia al Señor hoy en este día, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, perdona a tu pueblo. Señor, perdona a tu pueblo. Por la Santa Iglesia, para que viva en la paz y en la unidad, como son signos del cuerpo de Cristo, roguemos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que confiesen firmemente la adhesión al Señor y sean ante el mundo ejemplos vivos de amor y servicio al prójimo, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por los gobernantes de todos los pueblos, para que el Señor los guíe y trabajen por el bienestar, la paz y la justicia en el mundo entero, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Por todos nosotros, para que confirmemos nuestra adhesión a Jesucristo y mantengamos firmes nuestra fe, oremos al Señor. Señor, perdona a tu pueblo. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte en público y que ahora
te ofrecemos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Que estas ofrendas que te presentamos como signo de nuestra entrega a ti, santifiquen, Señor, con tu gracia nuestra vida y nos obtengan el perdón de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, San Juan Bosco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos, Señor, la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Es vida que brota en la vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor. Dejaste el sepulcro vacío, la muerte no te derrotó, la piedra que te detenía, el día tercero cayó. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Me entregas una nueva vida, renuevo en ti mi amor, me das una nueva esperanza, ya todo lo viejo pasó. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Oración final. Concédenos, Señor, encontrar en esta comunión fuerza para el cuerpo y para el alma, a fin de que, renovados completamente, podamos gloriarnos de la plenitud de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que viva nuestra patria y que vivan los héroes. Que tengan buen día. De este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su candoroso andar, las heridas Cristo no sufrió. Tus brazos fueron cuna de sonrisas y algodón. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz
tu Hijo Jesús. Creció el niño hasta los 30, como una hoja junto a ti, rama vital, pero este crudo otoño los hubo que separar. Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver, María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución, Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre, quiere verte preso de todo lo que te inhibe, quiere que abra tus alas y vueles alto sin nada que te impida dar y ser salvo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre,
ama más que a nada, como eres te acepta su más bella creación. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Ay, Dios te ama, ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. quiere que seas libre, Ey, quiere que seas libre, ey, quiere que seas libre, ey, quiere que seas libre,